Monterrey se reunió con empresarios antes de salir a la conferencia, por decirlo así, públicamente, en el tema sobre todo del tema de aluminio, el tema de acero, los aranceles, en este marco de que ya casi estamos en la fecha. ¿Qué le dijeron los empresarios en este sentido? Fueron 2 reuniones, una reunión muy amplia, había muchísimas personas, de una asociación empresarial de Monterrey, de Nuevo León, que se llama CAINTRA, que tiene muchos años, que pertenecen desde pequeños empresarios hasta los grandes empresarios de Monterrey. Yo me había comprometido con ellos desde que fui en campaña, creo que iba a regresar ya como presidenta, y entonces regresamos ahora en su aniversario y cambiaron a los directivos de la asociación o de la Cámara. Y ahí pues en realidad fue una presentación de lo que es el Plan México, etc. Después tuvimos una reunión con los empresarios del acero, que no solamente son los fabricantes del acero en México, sino también de los derivados, porque ahora los aranceles incluyen también los derivados de acero. Y platicamos mucho, quedamos de seguir trabajando en ello. Estaba tanto Altagracia Gómez, que es quien nos ayuda en la coordinación de este consejo de empresarios que hicimos en el gobierno, estaba también Vidal Llerenas, que trabaja en la Secretaría de Economía, y ellos quedaron de revisar, en caso de que no podamos modificar este acuerdo con Estados Unidos, cuáles son las medidas que nosotros tendríamos que hacer, tomando en cuenta toda la cadena del acero, para afectar lo menos posible a la gente y afectar lo menos posible también a todo el sector, porque hay una visión distinta del que fabrica que el que usa, el que es usuario de esa fabricación y que también importa. Entonces se va a hacer esta propuesta en caso de que no se llegue a un acuerdo en el caso de acero y aluminio, se está trabajando en ello. Entonces estas fueron las 2 reuniones ahí en Nuevo León, en Monterrey. Y en este sentido, Presidenta, nuestro país ha logrado una calificación de segundo país en el continente con más empleo, menos desempleo. Viene el tema también de los trenes, que va a dejar obviamente una derrama económica a lo largo de las vías ferroviarias que se van a construir. Preguntarle de su opinión acerca de esta posición de nuestro país, y también aprovechando que se reunió con empresarios de acero, si ya hay alguien que se atreva a fabricar los rieles, que en México no existe, ¿no? Sí, la idea es fortalecer con el Plan México la fabricación de la materia prima y de la manufactura de cualquier producto. Obviamente no podemos fabricar todo aquí, pero sí la idea, ayer lo planteé fíjense, nosotros exportamos prácticamente lo mismo que importamos en miles de millones de pesos. Entonces, si parte de lo que importamos lo fabricamos aquí, pues va a haber más crecimiento, más generación de empleo, más distribución de la riqueza, porque ahora hay distribución de la riqueza porque los salarios son mejores y van a seguir aumentando. Y toda la derrama económica se llama de cadenas de valor, que si vas a fabricar algo, si vas a fabricar un coche y requieres tela para los asientos, ¿por qué importamos la tela para los asientos y lo podemos fabricar aquí? Esa sería una parte de la cadena de valor de un vehículo. Entonces el objetivo del Plan México es fabricar más cosas aquí, sobre todo muchas que se fabricaban anteriormente en México y que dejaron de fabricarse, pues entre otras cosas por todo el periodo neoliberal, pero además por importación de muchas cosas que vienen de Asia. Entonces lo que queremos pues es fortalecer ese mercado interno y esa manufactura en nuestro país. Y además la inversión pública, que es el principal motor para el empleo. Entonces ya inicia la construcción de viviendas este año,
Vamos pasado mañana a darle el banderazo de salida a la construcción del México-Pachuca. Ya en abril inicia la construcción del México-Querétaro. En julio inicia la construcción de Saltillo-Nuevo Laredo y de Querétaro-Irapuato. La construcción del Tren Maya de carga, la derivación a Puerto Progreso. Entonces ya inician, digamos, todas las nuevas obras públicas, las carreteras ya están iniciando, ya está iniciando también muchas de las obras de agua. Entonces, si ven, pues las obras grandes, estratégicas del presidente López Obrador, pues se terminaron, y al terminarse, pues claro que ya no hay el empleo que se generó en el 2023, por ejemplo, por parte de la obra pública. Y nosotros pues estamos iniciando porque queremos incluso llegar a más metas con la construcción de vivienda, de generación de empleo vinculada con la construcción, que genera muchísimos empleos secundarios y además potencia también la inversión privada. Entonces ese es lo que llamamos el Plan México. En este sentido, Presidenta, y si me permite una última pregunta posterior a esta, pues la economía de México está fuerte, está prácticamente de frente al dólar, estable, con variaciones de centavos hacia arriba y hacia abajo. Hay tecnócratas que aseguran que va a haber una recesión, una especie de palabra controlada. México, el país que desaparece, sin rastro de 125,000 personas. El hallazgo del rancho de Teuchitlán pone en primera línea política una crisis urgente. La mitad de las desapariciones se registran desde 2019 y Jalisco es la entidad más azotada. Hay un México lleno de carteles de búsqueda, de rostros que miran desde los afiches pegados. Están en las farolas, en las paredes de cualquier local, en las entradas al metro. Hay un México lleno de ojos que buscan. Están desperdigados en las principales ciudades, en los destinos turísticos, en los pueblos de las sierras, en los barrios pobres, en las fronteras. Solo una pequeña parte del país se salva de la crisis. En México hay 125,287 personas desaparecidas, según el registro de la Secretaría de Gobernación, que recoge datos del último siglo. El 90% desapareció desde 2006 y a más de 60,000 personas se les perdió el rastro a partir de 2019. Pasan los años y los gobiernos y la lacra, en vez de resolverse, se agudiza. Detrás de las cifras, unánime, el reclamo intacto de las familias. ¿Dónde están? El 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entró en un terreno con 2 caballos pintados en la entrada. No lo sabían entonces, pero iban a abrir el horror. El rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, con sus fosas, sus restos óseos y sus cientos de pantalones, zapatos y playeras amontonados, se convirtió en el símbolo del fracaso del Estado. El lugar había sido utilizado por el cartel como centro de reclusión, entrenamiento y exterminio. La Fiscalía de Jalisco lo había cateado 6 meses atrás, pero no le había dado importancia. Su hallazgo ahora, a pocos kilómetros de Guadalajara, una de las ciudades más ricas del país y uno de los agujeros negros de la desaparición, ha obligado a los políticos a mirarlo tantas veces ignorado. En México está funcionando una maquinaria de la desaparición. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes. Hay 40,000 desaparecidos entre 20 y 34 años. A la gran parte de las mujeres se las llevan todavía con menos edad, entre 15 y 19 años. Hay municipios de 30,000 habitantes, con casi 1,000 mujeres desaparecidas y zonas metropolitanas, como la de Guadalajara, que acumulan 9,500 personas sin localizar. Como resistencia a la tragedia, las manos de las buscadoras. Ante un gobierno que no busca, los colectivos formados por las familias son quienes escarban la tierra y enfrentan sin ayuda las amenazas de los grupos criminales. Desde 2011, 22 buscadores han sido asesinados y otros 2 siguen desaparecidos. El horror que ha despertado Teuchitlán ha orillado a la administración de Claudia Sheinbaum a actuar. La presidenta ha propuesto medidas que ya estaban en la ley, como unificar las bases de datos forenses y generar alerta de búsqueda inmediata sin esperar 72 horas, homologar el delito de desaparición con el de secuestro y fortalecer 3 instituciones: el Centro Nacional de Identificación Humana,
la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que en la práctica fueron degradadas por su predecesor Andrés Manuel López Obrador. Las medidas no incluyen nada nuevo y han sido recibidas con escepticismo por las familias buscadoras, pero suponen la irrupción, por fin, de esta crisis urgente en la agenda política. La socióloga Carolina Robledo llama a lo que está sucediendo en México como un proyecto desaparecedor, que implica una inversión de recursos para hacer posible el ocultamiento de los cuerpos, el borramiento de los rastros del delito. La antropóloga Rosana Reguillo habla de necromáquina, una máquina de la muerte a la que no le importa engullir cuerpos, territorios, y luego vomitarlos en forma de fosas, de cadáveres. Y la poeta Sara Uribe lo escribe así. ¿Qué cosa es el cuerpo cuando alguien lo desprovee de nombre, de historia, de apellido? Que era una probabilidad. Cuando no hay faz, ni rastro, ni huellas, ni señales que los iban a traer aquí. ¿Qué cosa es el cuerpo cuando está perdido? Jalisco, epicentro de la desaparición.